¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días, donde quiera que ustedes nos estén viendo. Mi nombre es Carlos Guzmán y en esta ocasión tengo un gran invitado de nuestra, pues aquí, próxima hermana República de Guatemala. Me estoy refiriendo, seguramente que algunos de ustedes ya lo conocen, al arquitecto Paulo de León Álvarez. Paulo de León Álvarez es un profesionista que trabaja en Guatemala y que, bueno, se dedica a aspectos de la arquitectura, tiene diversas consultorías y él ha sido invitado a participar en programas de radio y televisión en su país sobre esta temática que nos une. Paulo, aunque ante todo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ah, y bueno, tuve la oportunidad de conocerte por acá en la Ciudad de México cuando estuviste hace algunas semanas. Así es que encantado nuevamente de entrar en contacto contigo, Paulo. El gusto es todo mío, Carlos. La verdad que como le comenté fuera del aire, la verdad que es un honor para mí hablar con usted y como le digo, pues ya lo venía siguiendo desde hace algunas semanas y obviamente pues mi admiración hacia usted y hacia su trabajo desde hace muchos años, desde aquellos programas de Nino Canún que mirábamos en la televisión mexicana. Entonces, la verdad que es un placer y es un honor estar No, aquí muchísimas con gracias. usted El honor lo tengo acompañándolo y yo pues para platicar de ahí de eh, un caso insignia de Guatemala. muchas gracias, Paulo. Bueno, para iniciar este primer encuentro, Pablo, que yo espero que haya algunos otros más adelante también, vamos a enfocarnos sobre este increíble caso que ocurrió en tu país del estrellamiento de un ovni en 1945. A mí me llamó mucho la atención porque vamos, son 2 años antes que el famoso estrellamiento de Roswell. Así que, Paulo, te cedo la palabra y por favor, coméntanos lo que has conocido acerca de este caso. Muchas gracias, Carlos. Pues inicialmente, cuando yo empiezo a estudiar la mayoría de casos OVNI de Guatemala, que realmente pues no son muchos casos los que tenemos acá, pero algunos sí son casos de impacto. Yo podría decir que este es uno de los casos que más ha impactado a la sociedad guatemalteca desde pues hace ya algunas décadas. El caso de Mataquescuintla llega a mi conocimiento más o menos en la década entre 2000 y 2005. En ese periodo de tiempo es donde yo me entero que hubo un UFO crash en Guatemala. Para mí, pues es una primera sorpresa porque pues yo solo sabía acerca de lo que había pasado en Roswell y otros casos como los casos de Aztec, los casos de Corona, el de Coyame en México. Entonces, darme cuenta que había un caso aquí en Guatemala, pues quiera que no, es un tema bastante interesante. Entonces, el caso de Mataquescuintla, le ponemos la fecha de 1945, la fecha aún está muy nebulosa, porque hay una ventana temporal entre 1938 y 1945, cuando se supone que se suscitó este evento. Muchas personas que fueron entrevistadas en la década de los 90 que dieron pues su versión del caso y sus argumentos con respecto a lo que sucedió, eh, dieron aproximadamente esa fecha. La fecha la tenemos más recalcada por la principal testigo, que es una señora que ya en los años 90 tenía pues avanzada edad, ya tenía como 74 años, por lo que se calcula que el accidente OVNI tuvo que haber pasado en 1938 más precisamente. Solo le ponemos la fecha 1945 por una referencia temporal que hay en los libros de este evento, que son dos libros aquí en Guatemala de la poca literatura de ovnis que tenemos. Y entonces esto es lo que nos permite llegar a este caso, ¿verdad? Donde obviamente en los años 90 algunos investigadores se lanzan al campo
a buscar a las personas y saber qué fue lo que pasó en este evento. Algo muy importante que creo que hay que recalcar también del evento de Mataquescuintla es que eh, Guatemala estaba pasando por una temporada muy compleja en cuanto a sus gobiernos. Hay un tema que a mí me llama la atención de saber cuándo específicamente pasó este caso. Previo a 1940, Guatemala tenía una dictadura que era afín a esa corriente de gobierno que venía de Alemania en ese tiempo. Entonces, no tenemos claro si las personas que vinieron para hacer la recuperación de la tecnología y del objeto que cae eran de origen alemán o eran de origen estadounidense. Pues bien, en la primera diapositiva, pues podemos ver eh, lo que se suscitó en una primera instancia en este caso. Entonces vemos que la testigo principal se encontraba lavando ropa en un río de esta localidad. La localidad es en el departamento de Jalapa. El departamento de Jalapa se encuentra en el oriente de Guatemala. Específicamente vamos a hablar del municipio de Mataquescuintla, que se encuentra ubicado a 72 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Como les digo, esto queda al oriente de Guatemala y en ese tiempo pues era una zona boscosa y selvática. Obviamente el crecimiento urbano y demográfico pues ha ido eh, tomándole cierto lugar a la naturaleza y pues ya algunos vestigios de este choque obviamente se han ido borrando con el crecimiento urbano, ¿verdad? Pues bien, es en este lugar donde empieza a correr el rumor aproximadamente de que en 1945, en una finca de la familia Mendoza en Mataquescuintla, se encontró una nave accidentada. Esta nave accidentada se supone que fue enterrada en uno de los terrenos que eran del ayuntamiento de Mataquescuintla o la municipalidad de Mataquescuintla. Los cuerpos fueron recuperados por el ejército de Estados Unidos, aparentemente eso se corre como el rumor, y fueron transportados en cajas de metal hacia Estados Unidos para hacer estudios. Un punto interesante del caso es que aparentemente pues empieza a hablar de que eran 5 ocupantes los que tenía la nave siniestrada. Luego de eso, la historia se cuenta de la siguiente manera. El testimonio principal es de una señora que se llama María Candelaria Hernández. María Candelaria se encontraba en la finca Concepción, que para los años 90, la propietaria de esta finca era la señora Antonieta Mendoza, quien también en algún punto de la historia habla acerca del caso. Lo interesante es de que María Candelaria Hernández se encontraba haciendo el lavado de ropa en uno de los ríos de la localidad, en un lugar conocido como Las Charquitas. Eh, Algo que se ha llegado a hablar entre varios ufólogos aquí en Guatemala y en los círculos del tema OVNI es de que cuando se conocía de un testigo o de alguien que había presenciado el evento, eh, nadie hablaba con claridad acerca del evento. Había mucha renuencia social, pareciera que había algún tipo de encubrimiento de parte de la sociedad y entonces esto dificultó mucho el tema de los investigadores en los años 90 que se lanzaron a saber más del caso. Pues bien, quien da los primeros avances de esta investigación es el señor Pablo Hernández, que es hijo de María Candelaria Hernández. Algo también curioso que hace que la investigación se dificulte es que la mayoría de personas en esta localidad son de este apellido, Hernández. Entonces, se llegaba a la conclusión también de que muchas personas se llamaban de la misma manera. María Candelaria Hernández era un nombre que se repetía mucho. Pues bien, esta persona que se encontraba lavando ropa en el río aproximadamente a las 17 horas, vio cómo del cielo se precipita una bola incandescente hacia la tierra e impacta en la zona selvática de este lugar, en el bosque de este lugar que se llama Mataquescuintla y que normalmente le llaman Colis a este cerro
porque colis vendría de la palabra coliflor, porque aparentemente pues la vegetación del cerro hace que este se vea como una coliflor gigante. Pues bien, aparentemente cuando se da el siniestro, cuando se da el choque de este objeto, los niños que estaban jugando muy cerca de las personas que estaban lavando ropa en el río, van hacia Doña Candelaria y le dicen, Doña Cande, vaya a ver los muñequitos que cayeron del cielo por donde corren los caballos. Están todos chamuscados y yeden a hule quemado. Esto es importante porque pues entonces ahí ya también tenemos otros testigos como unos niños. Em, Se supone que la señora María Candelaria no se dirige a ver el accidente. Ella pues obviamente tenía ciertas tareas domésticas de las cuales se tenía que hacer cargo, por lo cual ella no va a ver qué fue lo que sucedió. Varios niños obviamente le llamaron la atención del caso, obviamente hubo fuego en el perímetro de donde se estrelló el objeto, el ovni, y entonces, pues ella encargándose de las tareas del hogar, pues se va a descansar a finalizar el día. A primera hora del día siguiente, se observa una gran cantidad de soldados y de policías de Guatemala en el lugar. Más precisamente a las 8 de la mañana es cuando María Candelaria hace la acotación de que ya los policías y miembros del ejército ya venían regresando del lugar del accidente y ya traían ciertos objetos consigo. Por ejemplo, algunas cajas de metal. Y aquí es donde el jefe de policía, que era conocido de esta señora, le cuenta, mire, doña Cande, los marcianitos que cayeron del cielo, sosteniendo una caja de aluminio. Obviamente, para sorpresa de esta señora, fue muy sorprendente y obviamente el semblante de sorpresa que se llevó al ver a estos cuerpos que no eran humanos y eran de una pequeña estatura, aproximadamente 50 centímetros de estatura. Pues bien, eh, dentro de todo esto que pasa, pues se lleva a cabo una investigación. La investigación se hace por parte del doctor Oscar Padilla Lara, un ufólogo reconocido de acá de Guatemala, ya es una persona de aproximadamente 80 años, y la investigación se hace el 2 de mayo de 1994. Para esta fecha es que doña María Candelaria hace cuentas de que ella tenía 74 años para 1994 y que ella hizo la referencia que el evento había sucedido cuando ella tenía 18, por lo cual esto nos sitúa en 1938 como la fecha en que sucedió el evento. Numerosos testigos fueron parte de este siniestro y que en algunos casos, cuando se les consultaba a miembros de la comunidad o miembros del pueblo que estuvieron presentes, hablaban mucho acerca de que durante todos estos años, desde que había iniciado la aviación en Guatemala, se habían dado múltiples caídas de aviones o avionetas, pero eh, lo importante es que sí hablaban acerca de la caída de un globo o un aparato desconocido que no tenía nada que ver con la aviación. Pues bien, hay otro dato interesante que al parecer todos los miembros de la comunidad hicieron un juramento por el cual no podían hablar del caso. Pues bien, se supone también que entre 1979 y 1980 aparecen varios mineros que se dedican a hacer ciertas excavaciones en el lugar. No solo en el área donde se había dado el siniestro, sino que en varios lugares del pueblo tratando de encontrar algo. Entonces, esto viene y alimenta el rumor de que hay algo enterrado. Aparentemente también muchas personas de la comunidad empiezan a tener ciertos eventos paranormales, ¿verdad? Algunos empiezan a ver diferentes manifestaciones. Entonces, teniendo en cuenta que había algo enterrado y que empiezan a llegar mineros al área y empiezan a llegar también investigadores con contadores Geiger para ver si esto tenía algún tipo de radioactividad o algún tipo de material radioactivo, eh, pues bien, se hacen estas averiguaciones y pues bueno, esta persona, la principal testigo, confirma la caída de un objeto.
confirma también la existencia de unos enanitos rubios, esa era la forma como ella eh, pues básicamente les llamaba, y también confirma que hubo actividad paranormal en algunas casas. Se habla también que en ese momento hubo personas que se dedicaban a hacer algún tipo de brujería que pudieron hacer la recuperación de algunos objetos metálicos del suelo y que fueron llevados a otro lugar. No se sabe a ciencia cierta, pero se rumora que estas personas les pagaron por este tipo de material que fue encontrado. Finalmente, el juramento de silencio que hacen entre la comunidad tiene también un porqué. Aparentemente se hace un citatorio a los tribunales de justicia con el afán de llegar a la conclusión de qué fue lo que había sucedido en el caso, qué había pasado luego del choque. Entonces, obviamente, ante el miedo de que cualquier persona pudiera caer presa eh, o juzgada, ¿verdad? Por este tema, pues todos deciden mantener un voto de silencio, ¿verdad? Y como les comentaba, pues la historia es bastante fantástica, es una historia muy romántica acerca de un choque, porque realmente pues muchas personas aquí se refieren a niños que venían en la nave, muñequitos, así le llamaban. Entonces, es una historia muy romántica que en la literatura guatemalteca la podemos encontrar en dos libros. El primero de ellos es la Enciclopedia Ufológica de Guatemala, que es en su tomo 4 del doctor Oscar Padilla Lara, que es la persona que en 1994 pues inicia las averiguaciones del caso. Y también se puede encontrar una referencia del libro Yo estuve con ellos en el tomo 1 del señor Rolando Castillo Valenzuela, que también hace una pequeña referencia a este caso, que incluso pues el libro está ilustrado y hace una referencia a una cápsula que traía a dos pequeños seres y que estos dos seres fueron los que eventualmente pues el ejército de Estados Unidos los conduce por medio de cajas metálicas hacia el país norteamericano. Así que esta es la historia, es una historia, como les digo, muy interesante acerca de la ufología guatemalteca. Yo creo que es el caso que más se habla en Guatemala y que obviamente pues ha tenido sus repercusiones porque, digamos, es de los casos insignia aquí en Guatemala. Le comentaba a Carlos de que de alguna forma esto viene a sumar a otros casos, por ejemplo, que logramos sumar, que son 5 o 6 casos de choques ovni en Guatemala, pero este es el más importante. Y este es el más importante porque por la temporalidad sucede antes de Roswell. Por lo cual, no solo tenemos el choque de San Antonio de 1945, sino que al mismo tiempo, previo a eso, tenemos este choque. Y antes de eso, pues tendríamos el de Aurora en Texas, en 1897, pero esto es puntual. Y queda la duda y pervive en esa ventana temporal que tuvimos, porque como les digo, sí había presencia militar de otros países, pero en ese momento no sabíamos si era de origen alemán o de origen norteamericano. Muy interesante, Pablo, este caso. En la narración que nos hiciste, me surgieron las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué se dice, bueno, allí en tu cronología, que que se ocultó, que se excavó? Entonces, quiere decir que era muy grande esa nave, que no se la pudieron llevar. ¿Qué otra referencia tienes? Hay ciertos relatos de que aproximadamente una quincena de hombres pudieron cargar el objeto, que era lo suficientemente ligero para poder ser llevado, pero yo concluyo propiamente que el ejército norteamericano no tenía la logística total para llevarse el objeto, ¿verdad? Recordemos que en esa época pues no habían helicópteros, eh, y cargarlo desde Mataquescuintla hasta el aeropuerto, que digamos sería el aeropuerto La Aurora, que está en Guatemala, está en el centro de la ciudad, pues hubiera sido algo muy difícil. Por lo cual creo que lo más fácil era tratar de soterrarlo.
pero esto también vendría a alimentar el tema de que se tuvo ciertos eventos paranormales conforme fue pasando el tiempo. Luego de eso, según las investigaciones del doctor Oscar Padilla Lara, nos cuenta que ellos fueron al lugar y que no pudieron encontrar nada. Incluso hicieron un barrido de la arena del lugar y no encontraron absolutamente nada. Entonces esto nos deja la duda de que en el lugar del siniestro no se encuentra ningún fragmento y que probablemente pues la nave siniestrada sí haya tenido un lugar debajo de la tierra, ¿verdad? Ahora, pero mencionaste en tu cronología que unos mineros hicieron algunas excavaciones. Entonces, ¿te estás refiriendo a ese mismo hecho que no encontraron nada? No, cuando no se encontró nada fue la investigación del 94. Ahora, en las exploraciones que hicieron en el 79 y en el 80, probablemente aquí fue donde sí ya encuentran algo y aquí es donde se lo llevan. O sea, creo que aquí fue donde se encontró la forma de llevarse el objeto y de transportarlo a otro país, supuestamente Estados Unidos. Ah, bien. Ahora, otro de los aspectos de tu cronología que me llamó la atención es la descripción de los enanitos, pero en este caso rubios. ¿Hay algo más Ujú. de la descripción de estos seres? No, de hecho, la única testigo que habla al respecto, pues se refiere a ellos como enanitos rubios y los muñequitos. Ah, incluso por ahí alguien mencionó que los angelitos, ¿verdad? ¿Cómo se fueron a quemar los angelitos? Que Dios los haya perdonado y que Dios los tenga en su gloria. Nuestros pueblos siempre tan cristianos, ¿verdad? En este sentido. Entonces, em, creo que se refiere a esta referencia única, la tenemos de la testigo principal cuando ve el cuerpo que el jefe de policía pues muestra la caja abierta, pero desgraciadamente no tenemos otra referencia por este voto de silencio que se tuvo. No hay relatos acerca de otra morfología, por así decirlo, no tenemos una referencia de un ser gris o de un ser verde, ¿verdad? Que también en aquellos tiempos ciertos avistamientos pues tenían este tipo de características, ¿verdad? Humanoides de otros tipos. Sí, esa referencia a lo que los testigos o esta testigo dice enanitos, pero ¿da alguna posibilidad de establecer alguna estatura? 60 centímetros puede ser un enanito o 1 metro puede ser un enanito también. ¿Tienes alguna otra referencia? Sí, la señora aparentemente habló de 50 centímetros de estatura, pero muchas personas que fueron entrevistadas posteriormente, ya cuando pasó tanto tiempo, hablaban acerca de que tenían 4 pulgadas de estatura. Entonces aquí es donde ya las historias no concuerdan, porque pues una persona te dice 4 pulgadas, pues es muy diferente a 50 centímetros. Entonces, o sea, estamos hablando de una diferencia de varios centímetros de estatura. Entonces, yo me decanto más por el tema de los 50 centímetros, por el tamaño de las cajas también que se describen en el caso. Sí, muy interesante porque cuando menos la descripción rubia, si recordarás, los seres que describe Adamski en el 52 en su contacto, son Ujú, rubios, pero estos pues más o menos miden un claro. metro, 1,10, 1,20. Y luego en el 53, el caso que tenemos aquí en México de Salvador Villanueva Medina, los describe de la misma Ujú, estatura que los de Adamski, pero en ambos casos son güerillos, ¿no? Haciendo referencia a la claro. descripción de los nórdicos, pero en estatura pequeña. Entonces, eso me llama la atención, ¿no? Aunque también por la estatura que te dicen de las 4 pulgadas, pudiera parecer una descripción incluso de esto, pues algún gnomo, por ese tamaño de esa estatura, ¿no? Aunque no checaría la descripción Claro, del claro. gnomo, puesto que los describen de una forma güerillos, ¿no? Sí, de hecho, dentro de todos estos relatos, porque el caso ahora se ha popularizado mucho. Cuando hablamos, mucha gente se refiere al choque de Collis por la explicación que di.
Entonces hablan acerca de que hubo una aparición de duendes también. Muchas personas hablan de duendes, gnomos, o incluso se refieren a algún otro tipo de ser, obviamente de baja estatura, no precisamente los encajonan en esa tipología de seres extraterrestres como nosotros ya los hemos visto, ¿verdad? Y tú tienes toda la razón en este sentido, porque si recordamos que previo a 1960, o sea, se vio una larga gama y un catálogo completo de seres de diferentes morfologías, y a partir del caso de Betty Barney Hill empezamos a ver ya la tipología de los grises. Entonces, llama la atención que previo a los años 50, 55, 58, tengamos esa gran gama de seres muy parecidos a gnomos o duendes. Sí, sí, así es, Paulo. Muy bien, está excelente esta descripción de ese evento que ocurrió en tu país. ¿Hay algún otro dato que quisieras mencionarnos referente a este estrellamiento? Porque bueno, yo creo que si me permites tenemos que hacer esto, una continuación a esto por los otros estrellamientos que me has citado, pero Ujú. dentro de este caso, ¿hay algún dato más? Mi pregunta es si en la am, hemerografía de tu país, de aquellos años, se existiera alguna nota al respecto. Em, Nosotros creemos que no se ha hecho, desgraciadamente, a diferencia de ustedes, no hemos hecho ese análisis. Esta es una de las tareas pendientes que yo tengo. Hay otro aspecto muy interesante del por qué nosotros no lo hemos iniciado, porque quiero mencionar al doctor Oscar Padilla Lara, porque para nosotros él es la hemeroteca viviente. Él tuvo a bien desde sus 5 años, estamos hablando de una persona de 80, desde sus 5 años él tomaba el diario y recortaba los artículos acerca de visiones extrañas en el cielo. Dicho sea de paso, él me dio el dato acerca de lo que podría ser la primera fotografía ovni de Guatemala, que con mucho gusto te la puedo compartir, Carlos, y es una fotografía de 1942 que es totalmente impresionante. Entonces, él es la persona a la que nosotros hemos recurrido para que nos dé esos datos. Entonces, en su enciclopedia ufológica, que él ya tiene 21 tomos, eh, por cierto que el cuarto tomo lo utilicé para la referencia de este caso, él hizo el compendio de todos estos casos. Por lo cual, si algo se nos pasó o se le pasó a él en la hemeroteca, pues esa sería la tarea, ¿verdad? Ir a buscar todos esos casos. Platicaba con Alfonso Salazar acerca de un caso que se dio, por ejemplo, en Guatemala en 1976, donde hubo una persecución ovni por parte de la Fuerza Aérea Guatemalteca sobre la ciudad universitaria de Guatemala, que es la Universidad de San Carlos. Es un campus muy parecido al campus de la UNAM, eh, pero dos aviones A-37 Dragonfly de la marca Cessna, pues aparentemente persiguen al objeto que aparece sobre la ciudad universitaria. Varios estudiantes estuvieron presentes en ese caso y entonces hago la referencia porque el doctor Oscar Padilla Lara no sabía acerca de este caso. Es el diario del Salvador, el que, el gráfico creo que se llama el diario, que hace la referencia de esa noticia. Y luego es un diario de Guatemala que publica la noticia ante ciertas presiones que tenían los periodistas hacia el ejército de Guatemala, que querían mantener el caso bajo reserva. Entonces, si algún caso se le pasó al doctor, creo que esa es nuestra tarea ahorita, ir a buscar a la Ujú. hemeroteca y ver qué otros casos hay de esta índole. Muy interesante, Paulo. Bueno, pues quiero yo concluir este contacto que tengo contigo a través de este medio. Te agradezco muchísimo tu cronología, tu tiempo y bueno, simplemente no me resta más que decirte hasta pronto y a lo mismo nuestros seguidores también con precisamente esos casos que nos estás mencionando. Pablo, un honor y muchísimas gracias por tu tiempo. No, el agradecimiento, Carlos, hacia tu persona por abrirme las puertas. La verdad que la divulgación del tema OVNI a nivel Guatemala creo que es algo que va en marcha y creo que el apoyo de parte de ustedes como ufólogos de nuestra hermana República del Norte, pues creo que nos puede ayudar mucho y nos está ayudando porque ciertamente
pues yo tengo muchos seguidores en mis canales y en mis redes sociales que son de México, por lo cual pues yo me siento muy agradecido y creo que esa es la forma en que nosotros vamos a llegar también aquí a Guatemala, de la mano de profesionales como ustedes en la materia. Así que muy agradecido por este espacio y estoy para una próxima oportunidad contigo y quedo a tus órdenes. Muchas gracias, Pablo. Por último, ya que señalaste, las personas que tengan interés en contactarte, menciónanos, por favor, cómo se llama tu canal y en qué redes te pueden encontrar. Claro, en YouTube tengo mi canal como paulodeleon.ufólogo. Pueden también escribirme un correo a paulo.ufo.gt@gmail.com y en las demás redes como TikTok, estoy también en Instagram y en Facebook, me pueden encontrar como @paulo.ufo.gt. Entonces, ahí estamos. Como te digo, recibo mucha información de México y de algunas personas de Sudamérica que me escriben también porque tengo cierta bibliografía acerca del tema y pues siempre me preguntan si la tengo activa. Entonces, pues esa es la forma que me mantengo en contacto con muchas personas y muchos seguidores. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Hasta pronto, Pablo. Un fuerte abrazo, Carlos. Un gusto.